Señores, hoy tengo una historia súper padre, una historia que realmente a mí siempre me ha gustado y voy a compartírsela con ustedes, la historia del rey David. El rey David era la persona menos indicada para pelear con un gigante. Yo ahorita voy a entrar en esa parte. David simplemente era un pastor, era un jovencito que se dedicaba a cuidar ovejas. Obviamente hay un contexto detrás de esto, pero no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en el momento que David peleó contra Goliat. David, la persona menos indicada del pueblo de Israel, fue la persona que protegió y hizo ganar la batalla. ¿A qué me refiero? Todos los días tú y yo tenemos una guerra, ya existe una guerra. Aparte, no me refiero a la guerra física, desafortunadamente, me refiero a nuestra guerra personal. Tenemos guerra. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra no es ir a cortar la cabeza a una persona. Nuestra guerra es cortarle la cabeza a las drogas, a la pornografía, al alcohol, a las cosas que nos limitan. Escucha eso, lo que nos limita de llegar al siguiente nivel. David es la representación de una persona que aparentemente no está ni lista para pelear, no tiene la capacidad ni el entrenamiento para hacer lo que hizo. Fíjate, un gigante, aproximadamente creo que eran 9 pies de altura, David creo que eran 5 pies, imagínate, un gigante experto de guerra que tenía obviamente fuerza increíble, podía partirle la cabeza, y de hecho en un versículo dice que su carne se la iba a dar a las aves, que el gigante lo amenazó diciendo: tu carne, tu cuerpo se lo voy a dar a las aves. Pero fíjate lo que hizo David. David se presentó enfrente del rey Saúl y dijo: yo peleo contra Goliat. Todo el mundo se empezó a reír de él, sus hermanos se rieron de él porque lo conocían, sabían que aparentemente no estaba preparado para esto. La espada del gigante era más grande que David en 100 tamaño. ¿Qué significa? Que podía deshacerlo. Ninguno del ejército de Israel peleó contra Goliat, solamente David fue el que realmente derrumbó al gigante. Y nuestro gigante hoy en día tiene que ser derrumbado día tras día. Todos los días tenemos que pelear con un gigante, todos los días tenemos que entrar en una batalla, y lo importante aquí es entender cómo vamos a pelear esa batalla. Vamos a pelear una batalla en proteger nuestra familia, vamos a pelear una batalla en crear más ingreso para proveer para nuestra familia, vamos a crear una batalla en desarrollar nuestra mente, vamos a crear una batalla, vamos a ganar una batalla para matar o destruir los malos hábitos día tras día. Y fíjate, en el capítulo de 1 Samuel, versículo 17:45. Fíjate lo que dice aquí. Es cuando, imagínate que David va entrando al campo de guerra, está el gigante y va entrando David, y Goliat le dice a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Fíjate que David venía con un palo, pero realmente venía con un tipo látigo, que es algo muy interesante eso. Vienes a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Goliat maldijo a David: haré tu carne a las aves del cielo, las bestias y el campo. Eso le está diciendo Goliat a David, lo está amenazando. Dice: ¿sabes qué? Te voy a partir tu madre, güey, te voy a deshacer, te voy a romper en pedazos y le voy a dar tus cuerpos a las aves. Y fíjate lo que le dijo David. Esto es lo interesante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Tú vienes a mí con espada y escudo. Eso le dijo David. Y David le dijo: no, yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. Dios le dio la autoridad para derrumbar a Goliat. Y ese es justamente el punto. Tú y yo tenemos la autoridad ahorita, en este momento. No importa en qué posición estés, no importa en qué parte del mundo estés, no importa cuál sea tu situación económica, no importa cuál sea el problema que estés pasando. Tú tienes la autoridad de Dios hoy para derrumbar ese gigante. ¿Cuáles son tus gigantes? Solamente tú los sabes, solamente tú los conoces. ¿Y por qué comparto eso? Porque nuestra guerra hoy en día no es contra sangre, no es una guerra física, no vamos a cortar cabezas literalmente. Nuestra guerra es espiritual. Vivimos en un mundo tridimensional donde podemos vernos, obviamente podemos
tocar nuestro alrededor, ver nuestro alrededor, pero existe un mundo espiritual que eso es lo que nos hace caer, nos detiene por avanzar en nuestra vida. ¿Y qué me refiero? Nos detiene por avanzar en nuestra vida. Nos detiene de tener mejores relaciones con nuestras familias, nos detiene de tener mejores negocios, nos detiene de ser mejores padres, mejores hijos, nos detiene de simplemente ser mejores personas. Y lo más importante, nos detiene de alcanzar el propósito de Dios. Esa es la verdadera guerra de hoy en día. Ese es nuestro trabajo. Por eso es importante día con día proteger y crear una estructura personal donde tú puedas controlar y cada día matar a ese gigante. Todos los días tenemos un gigante, todos los días. Tal vez el gigante para ti es, oye, ¿sabes qué? Mi salud está mal, sé que tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi manera de comer. Ese es mi gigante ahorita. ¡Pum! ¿Cómo lo voy a derrumbar? Número 1, teniendo conciencia de que lo tienes que hacer. Número 2, tomando acción. Un plan y acción. Imagínate que en la parte, emocional, estamos emocionalmente destruidos hoy más que nunca por todo lo que está pasando, toda la información que recibimos. Nuestra mente es bombardeada constantemente de información que crea emociones negativas contra el mundo. Por eso no veo tanto redes sociales, de hecho casi lo veo por la misma razón, porque empiezas a ver tantos videos y tanta información y empiezas a crear emociones que ni siquiera realmente existen, ni siquiera son parte de la vida, pero estás creando emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Y entra a tu corazón, a tu mente, y cuando menos piensas ya tuviste un día malo, un día de la fregada. Entonces es importante entender cómo cultivar nuestra mente, cómo crear esas estrategias, rutina que funcionará solamente para ti, para que puedas derrumbar tus gigantes. Solamente tú conoces tus gigantes. Y déjame decirte, los gigantes se enfrentan día con día. Obviamente hay ciertos momentos en nuestra vida donde el gigante es mucho más amplio, más grande, hacia largo plazo, o es un proyecto, o es algo. Aquí se trata de encontrar lo que funcione, lo que tenga resultado, y lo que sea que hagas lo que se tenga que hacer para alcanzar tu propósito. Y esa es una de las cosas más importantes. El otro día estaba viendo un video donde hablando un poquito acerca del propósito, y me va a salir por qué es importante derrumbar nuestros gigantes, nuestros Goliaths. Imagínate que tienes a Dios enfrente de ti y tienes la oportunidad de preguntarle una cosa. Yo me quedé pensando en ese video, dije, ¿qué le preguntaría yo a Dios? ¿Cuál sería mi pregunta a Dios? Solamente tengo una oportunidad. Imagínate que ya te moriste, ya estás muerto, estás enfrente y estás viendo a Dios, ¿no? Y dices, hey, ok, tengo que pensar muy bien. Empecé a meditar en esto y dije, yo creo que la pregunta que yo le haría a Dios es si lo logré, si lo hice, si hice lo que tenía que hacer, si hice y cumplí el propósito que tenía que cumplir. Esa sería mi pregunta. Y eso es importante porque ahí está el significado de nuestro propósito. Queremos la vida solucionada, queremos la vida desarrollada en un instante, pero no funciona de esa manera. Todos los días, conforme vamos caminando, nuestro propósito se va aclarando. Pero ¿cómo se va a aclarar? Simplemente en las cosas básicas, comenzando en las cosas básicas, derrumbando nuestros gigantes. Cuando dicen una persona genuinamente exitosa, abundante y que obtiene riqueza no solamente económica, emocional y espiritual, no puede tener hábitos malos, no puede tener hábitos que destruyan su vida. Se contradice, no puede. Una persona genuinamente abundante no puede. Me van a alegar, Alex, yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y tiene muchos hábitos muy malos y usa drogas y usa alcohol y usa todas esas sustancias. Posiblemente sí tiene el éxito económico, pero algo le está faltando, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo simplemente no fue creado para utilizar sustancias externas de algo que ya existe en nosotros. Entonces, el propósito es crear una vida abundante. Y David nos da el ejemplo perfecto. Cuando nos sentimos menos calificados para hacer las cosas, cuando sentimos que no tenemos la experiencia ni la capacidad de hacer nada, Dios, eso es lo que busca. Gente que no está preparada, gente que no está calificada, gente que ha pecado, gente que ha hecho mal, gente que ha hecho cosas malas y que han cambiado su vida. Dios es experto en eso, en utilizar a la gente menos indicada. Y posiblemente tú digas, ¿sabes qué? Mi propósito, no sé cuál es mi propósito. Perfecto, no pasa nada. El problema está cuando detienes tu vida de seguir buscando y encontrando
tu propósito. Ahí está el problema. Conforme vas cambiando, conforme vas trabajando, como te digo, de hecho en la Biblia dice, los ojos son la lámpara de mi camino, de mis pies. Conforme vamos caminando, el camino se va iluminando. Así de simple. Si te sientes que no es para ti, que sientes que, oh, yo no tengo la capacidad, yo no sé, yo no puedo, aprende, edúcate, haz algo que te empiece a acercarte a tu propósito. Cuando David llegó al campo de guerra, ni siquiera sabía que él iba a enfrentar a Goliat, pero él estaba preparado. Esa es la parte más importante. De hecho, cuando David lo mandaron, la guerra ya estaba. Cuando David lo mandaron, llegó, él pensó que iba a alimentar, llevaba comida para alimentar a sus hermanos. Es tan impresionante y tan hermosa esa historia porque tenemos de dónde aprender. Tenemos tantas cosas que aprender de esta historia, que no solamente es una historia del Antiguo Testamento, no solamente es una historia inspiradora, no, es una historia que puedes aplicar hoy. Es una historia que realmente puede cambiar nuestra vida en una manera increíble. Así es que si crees que no estás listo, si crees que no puedes o no sabes, perfecto, toma la acción para saber, toma la acción para prepararte, porque la oportunidad va a llegar y una de las cosas más difíciles de aceptar es cuando llega tu oportunidad y no estás preparado. Eso duele. Te voy a decir por qué, porque me ha pasado. Se me han ido oportunidades de mis manos que me han dolido tanto y digo, ¿sabes qué? Por no estar preparado, se fueron de mis manos. Mi nombre es Alex. Espero que este video haya sido de bendición y pueda ayudarte en alguna manera. Te invito a que leas la historia de David. Léela. Primera de Samuel, todo ese versículo, esa parte está increíblemente padre.